Bienvenidos y bienvenidas, amigos, a este Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo, la finalidad de conocer más, de saber un poco más, de entender un poco más de este espacio vital maravilloso en el que coexistimos con otras muchas especies y a las que no les estamos tratando muy bien. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes en este espacio, tratando al menos de derrocar, romper, acabar, romper por completo esa extraña, absurda y rara pirámide que nos dibujaron en la cabeza, en donde nosotros estamos arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Voy a estar conversando con el MAN, porque les cuento que en estos días, en esta temporada, Quito está teniendo una visita muy importante, turistas de altísimo vuelo. Así es, aves migratorias que encuentren en este lugar un pasito para irse, para seguir su camino. Ya vamos a ver desde dónde hasta dónde, qué hacen cuando llegan acá, etcétera, etcétera. Para conversar sobre este tema, para saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, sobre todo, hemos invitado a una persona muy especial que se la sabe de todas, todas. Él es Pato, él es Patricio Mena, es un biólogo con experiencia de 11 años. Él obtuvo su maestría en ecología, pronuncia bonito, debido a su amplio interés en muchos aspectos de la naturaleza, desde los organismos hasta los ecosistemas. Él quiso siempre conocer cómo funciona esta red, este entramado. Es justamente lo que nosotros queremos hacer también. Él ha trabajado no solo en proyectos de anidamiento de aves a largo plazo, sino también con proyectos focales de conservación de especies de aves ambientales tropicales en la región del Chocó y la región amazónica. Parte de su trabajo también se ha centrado en la contaminación y deforestación, especialmente desarrollando programas de monitoreo para realizar reparación en hábitats que se han visto afectados por la degradación antropogénica, o sea, la que nosotros provocamos. Su principal objetivo es crear estrategias de conservación a partir de la identificación de amenazas reales y potenciales basadas en datos científicos, que es lo que queremos saber acá. Patricio, bienvenido a Conversando con el MAN. Hola Maritza, muchas gracias. Gracias por dar un poco de mi introducción, de mi biografía. Pues estoy muy gustoso de poder compartir algo de lo que yo sé y poder llegar a la gente que está ávida de conocimiento por estos nuestros amigos los aves. Bellísimo. Les cuento cómo llegué a Patricio. Resulta que nos llega a nosotros información, hay esta avecita en esta parte, ¿qué hacemos con esta avecita? Nos llega información al chat del movimiento animalista. Entonces mi hermano tiene un amigo pajarólogo. Entonces le mando a mi hermano la información y él le pregunta al Patricio. Y Patricio nos da la información correcta, acertada respecto a estas avecitas. Voy a Pato, pidiendo un minutito de tu tiempo, unos 3 minutitos de tu tiempo y del tiempo de los amigos que nos están viendo, porque quiero hacer un paréntesis en esta conversación. De hecho, lo que voy a comentar tiene mucho que ver con las aves y toda la biodiversidad que pasa por este sector. El día de hoy se realizó un plantón en la Corte Constitucional porque los sectores de pacto, los sectores del Chocó andino, se encuentran 200 días ya en resistencia y 90 días en espera de una respuesta. Recuerden que los compañeros del Chocó andino pusieron una consulta, pidieron a la Corte Constitucional que emita una orden para realizar una consulta popular respecto a si Quito, los quiteños, queremos minería en Quito. Siempre suena minería en Quito. ¿En dónde? Pues en Amazonas, en la Carolina, no. Quito es el 90% de Quito, es área rural. Las zonas de Pacto, Gualea, Nono, todos esos sectores maravillosos están amenazados por la minería. La Corte Constitucional tenía ya que dar una respuesta y aún sigue sin decirnos nada. Nosotros queremos ser consultados respecto a la minería en Quito. Así es que todos los quiteños, es más, todos los ecuatorianos, deberíamos presionar a la Corte Constitucional para que se pronuncie definitivamente y nos permita
decidir si queremos o no minería en Quito. Escríbale al tweet, un tweet a la Corte Constitucional con el hashtag Quito sin minería. Y presione, pregunte, ¿para cuándo tenemos una respuesta? Y si tú eres de los que cree que la minería nos va a sacar de pobres, que vamos a salir del tercermundismo con la minería, no importa, pregunta también, porque tu opinión también es importante. No compagina con la mía, pero también queremos escuchar tu opinión. Así es que hagan un tuitcito preguntando a la Corte Constitucional, hashtag Quito sin minería, ¿para cuándo tenemos esa respuesta? Por favor, Corte. Eso es el paréntesis que quería hacer. Muchísimas gracias, Patricio, por que me robo este tiempito. Pero no estoy muy alejada del tema que nos ocupa realmente. La minería es también uno de los problemas que ha causado que los hábitats de las especies que viven aquí y las que nos visitan de forma migratoria también se ahuyenten y también tengan muchos problemas para seguir con su camino. Entremos en materia, mi querido Pato. No te importa que te diga Pato, ¿no es cierto? No, todo bien, no hay problema. Listo. Patricio, ¿qué aves? Hay muchas aves que pasan por aquí y hay muchas de ellas que vienen, se quedan un tiempo y se van, o simplemente pasan por arriba sin hacer aduana por Ecuador. Ya, sí, como tú dices, hay de todo tipo, ¿no? O sea, pero para entender un poquito más del tema, tendríamos que hablar sobre qué es la migración, ¿no? Y específicamente de aves. Entonces nos vamos a centrar en lo que sería migración de aves en Quito, ¿no? Y como tú mismo lo mencionaste, Quito no es solo la ciudad de Quito, ¿no? Sino también tiene parroquias así como urbanas, tiene rurales y hasta en lugares que nosotros no creeríamos que hay, ¿no? O sea, hay un rango altitudinal súper amplio desde las cimas de los volcanes como el Pichincha hasta muy bajo, que están pasados los 4.000 metros de altitud, casi 5.000, y llegan hasta los 120 metros sobre el nivel del mar. Entonces sí hay una gran variante altitudinal que la tenemos aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Entonces sí, hay aves que vienen de diferentes lugares y muchas vienen desde la parte de lo que es el hemisferio norte, lo que correspondería a Estados Unidos, Canadá, México. Otras vienen desde el hemisferio sur, lo que correspondería a Argentina, un poco de Bolivia, Perú. Y también hay movimiento de aves altitudinal o regional, como le denominan, ¿no? Que sería aves que viven la mayor parte del tiempo en la Amazonía o en la costa del Ecuador y viajan, llegan hasta acá, a esta altitud y pueden pasar barreras geográficas como la cordillera, ¿no? O sea, hay migración interna, digamos, también. Sí, también, así como humanos, ¿no? Que diferentes provincias dentro de un país se mueven entre sí y inmigrantes exteriores, ¿no? O sea, desde otros países de acá, o sea, como en los seres humanos así parecido. Hermoso. Patricio, ¿qué aves normalmente vienen? ¿Hay alguna temporada específica? Porque nosotros, como movimiento, pues recibimos en cierta temporada más informes de avistamientos, de avesitas rescatadas o que se me ocurre que súper cansadas, que ya no pueden más y se internan en espacios más de la ciudad. ¿Hay alguna época en la que esto pase más? Sí. La época de migración empieza a partir del mes de septiembre y se extiende por 6 o 7 meses, más o menos, hasta abril del siguiente año. Eso quiere decir que ahorita nosotros no estaríamos en época migratoria. Pero esto principalmente con los migrantes que vienen del norte, que son denominados migrantes boreales, y los que vienen del sur, que serían los migrantes australes. Pero cuando existe una migraciones, digamos, internas, ¿no? Como tú lo dijiste, o altitudinales, regionales, pues puede ser a lo largo del año, no hay una fecha específica. Entonces, por eso es que esta garza, ¿no? La garza cucharón, que fue la que apareció en Quito, pues llamó bastante la atención. No hay muchos datos de muchas especies que migran o que se mueven así. Entonces, sí, hay estas épocas, digamos, que están documentadas científicamente. Patricio, ahí lastimosamente es otra de las denuncias que permanentemente recibimos en el movimiento.
es de aves que son utilizadas, mascotizadas. Y son aves de la Amazonía y una que otra también ave exótica. Digamos, de fuera del país me refiero. ¿Hay alguna forma de saber si es que la avecita ya es de casa o ha sido mascotizada o es una ave que está en estado migratorio? Sí, sí se puede conocer. Ahorita ya hay bastante información levantada respecto a aves migratorias, porque las aves migratorias llegan a todas las regiones del Ecuador, ¿no? Pero ya hay bastante información, se conoce bastante. Hay muchos sitios web, hay muchos documentos también, libros de aves, donde te especifican qué aves son las migratorias, ¿no? Entonces, sí se debe un poco tener un poquito de conocimiento sobre esto y recurrir a esas fuentes bibliográficas. Entonces, sí se puede acceder, es fácil, y, sino que creo que mucha gente no conoce a dónde acceder y todo. Hay bastantes páginas web de la academia aquí en el Ecuador que se han dedicado a sistematizar esta información y ponerla disponible para el público. Entonces, yo creo que sí sería bueno que la gente se interese un poquito más y se dedique a revisar, sobre todo en estas épocas que yo les mencioné, en estos meses clave. Entonces se puede saber si es que tal vez ven por ahí algún ave, ya tenido un poquito de conocimiento previo, saber si es un ave que ahí vive o es una migrante, ¿no? Una migratoria. Eh, para mucha gente que no ha tenido un contacto o información en lo que respecta a biodiversidad de aves, tal vez sea un poquito difícil. Tal vez miran una y dicen, pues esta puede ser una que vive aquí, no puedo diferenciarla, ¿no? Pero sí hay algunas características que se podría reconocer, pero ya con un poquito de información. Sobre todo de aves grandes, migratorias grandes, ¿no? Como garzas y esta que llamó mucho la atención aquí en Quito, ¿no? Para el común denominador de nosotros son pajaritos, todos son pajaritos. Bueno, Pato, ¿hay algún pajarito que venga acá a anidar? ¿Anide Sí, solamente aquí y se vaya? sí, eso te quería comentar. Hay varios motivos por los cuales existen las migraciones de aves. Uno de los más importantes es el momento en que se centra el invierno en las diferentes regiones, como en Norteamérica o muy al sur también. Entonces, estas aves tratan de buscar regiones mucho más abrigadas y podríamos decir que están huyendo del invierno, llegan acá para reproducirse. Entonces aquí sí existen algunas especies que encuentran un nicho para poder reproducirse y una vez con sus descendencia, pues cuando termina la época migratoria, pues ellos regresan a sus lugares de origen. Y así sucesivamente las siguientes generaciones pues harán lo mismo, ¿no? Con su descendencia. Y hay algunas que hacen lo que hacen las ballenas, que vienen acá a aparearse, a amarse al Ecuador y se van. Sí, sí, exactamente sí pasa eso, ¿no? Ajá. Vienen aquí, consiguen su pareja, nidifican, pasan un periodo de nidificación que varía entre las especies y pues consiguen alimento mucho más fácil, lo que no podrían conseguir en los lugares de origen, ¿no? Sobre todo por la estacionalidad, que en ese momento pues es fuerte, un invierno súper duro, ¿no? Que aquí nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos esas estaciones muy marcadas, sino simplemente una época seca, una lluviosa, ¿no? Entonces aquí es mucho más fácil conseguir alimentación para sus crías. Entonces sí hacen eso que mencioné. Hermoso, hermoso. Patricio, ¿cuáles son las aves, a grosso modo, claro, que más vienen para acá o que normalmente se internan en el área urbana? Ya. Te quería mencionar que en el área urbana de Quito hay un sistema de áreas protegidas, ¿no? Que sí es bastante conocido, ¿no? Sin embargo, las aves no pueden distinguir eso, ¿no? O sea, no saben si realmente en ese lugar al que se mueven van a estar bien y no van a tener un posible riesgo, ¿no? Hay lugares de bastante importancia en Quito, ¿no? Fuera de estas áreas. Uno de ellos es el Parque La Carolina. Entonces yo creo que el Parque La Carolina es un punto conocido por todos, es un punto de referencia a nivel de los capitalinos y no solo aquí, sino a nivel nacional, ¿no? Y ese punto es un sitio bastante importante
porque antiguamente ahí existía un lago, si no lo conocían, y en este lago servía de refugio para muchas aves migratorias, inclusive aves acuáticas migratorias como son las garzas. Entonces sí, ahí vienen y actualmente la gente debe conocer en el Parque La Carolina, justo en el centro, en el corazón del parque, existe un área que se llama el Jardín Botánico de Quito. Esa área, los administradores se han dedicado a reforestar, a crear diferentes ecosistemas que se pueden encontrar en el Ecuador, y actualmente esa área recibe a muchas especies migratorias que vienen de todos los lados, ¿no? Según la información a la que uno puede acceder mediante la página web del Jardín Botánico, existen un poco más de 105 creo especies registradas ahí, de las cuales más del 70% casi son migratorias. Entonces, podemos ahí un poco darnos cuenta de la importancia que es este sitio como refugio y como centro de establecimiento de estos grupos migratorios, ¿no? 105, es impresionante la Sí, y cantidad. hay estudios de Roger Altman, es un científico que se dedicó también a estudiar un poco la migración de las especies ahí, y creo que tiene una lista de aproximadamente 145 especies, y cada vez se pueden evidenciar un poquito más, ¿no? Cada vez se aumenta unas dos, tres especies más. Y lo que llama mucho la atención es que la mayoría de estas son especies migratorias, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. 105 especies nos visitan solamente en ese espacio. Y no es un espacio tan grande, así enorme como para decir, es un espacio pequeñito. Patricio, ¿qué puntualmente, si nos puedes decir las especies más comunes con los nombres y una pequeña descripción? Yo sé que no te estoy pidiendo mucho. Ya, sí. Yo pude acceder a la información que tienen ahí y bueno, también en base a mi experiencia, ¿no? Hay eh, varias especies, ¿no? Y podríamos, digamos, clasificarlas, ¿no? Entre especies de acuerdo a sus características morfológicas eh, y, o sea, en cuestiones, por ejemplo, del tamaño, si tienen buen talante, digamos, si es que digamos que permiten que el ser humano se acerque un poco hacia ellas y les permita de alguna manera un poco observarlas, ¿no? Eh, También llama la atención y se podría identificar a estas especies por sus distintas coloraciones, y que hay algunas que tienen colores muy llamativos y otras que no tienen tantos colores así muy llamativos, que serían, científicamente se les denomina colores crípticos, ¿no? Que se pueden un poco mimetizar con el ambiente. Y podríamos hacer algunos grupos, ¿sí? Dentro de estos grupos están las garzas o las gallinetas, que les dicen, ¿no? Entonces estas garzas son estos animales, estas aves grandes, la mayoría de ellas son blancas, pero hay de muchos colores. Sí, hay aves muy grandes que podrían llamar la atención de la gente. Antes, cuando en la Carolina había un lago, dicen los historiadores, ¿no? Que ahí sí se podía ver una población de garzas bastante grande, ¿no? También hay gavilanes, ¿no? Que vienen. Hay una especie de gavilán de un águila, digamos. También hay martines, los que les denominan martín pescador. No sé si también están familiarizados con ellos. El pico bastante grande, tiene una como cresta ahí pequeña, y prácticamente pasa en los cuerpos de agua porque se alimentan de peces. También vienen una o dos especies de chotacabras, que son unas aves que viven, digamos, la mayor parte del tiempo pasan en el suelo, son casi nocturnas, en la noche suelen salir a cazar, a alimentarse de insectos, y llama la atención porque a veces uno está caminando por algún lado y de repente ve un bulto o el ojito brillante, si uno está con una linterna, y se ve un bulto ahí, un bultito en el suelo y sale volando y hasta hace asustar a veces. Entonces ese es un chotacabras, ¿no? Y también llama la atención porque estos ponen sus huevos en el suelo, ¿sí? No construyen un nido propiamente dicho, como otras aves de los árboles, sino directamente en el suelo, y no hacen casi ningún esfuerzo en construir el nido, ¿no? Por eso mucha gente dice, esas aves son vagas, ¿no? Sin embargo, todo tiene una explicación, no puede ser que esas aves lo construyan eso para no llamar tanto la atención, ¿no? O sea, todo tiene una explicación, no es como dice la gente, ¿no? También hay otra especie de tiránidos, bueno, les dicen tiránidos, pero es una familia de aves que son de tamaño medio, un poquito más grande como los gorriones de Quito, más o menos, de los que
creo que todos estamos familiarizados con ellos. Eh, Hay muchas especies de esos, habría que profundizar un poco cada uno de ellos. También llegan los denominados zorzales o mirlos. También creo que la mayoría de la gente en Quito está familiarizada con ellos. Son estas aves negras con un alito un poco naranja o rojo alrededor del ojo. Las patas también de color naranja muy intensas. Hay familiares de ellos, ¿no? O sea, hay aves que son congéneres de ellos. Ajá. No exactamente ellos no son migratorios, pero hay unas que sí son. También hay otras, las denominadas tangaras, que son unas aves que llaman mucho la atención por su plumaje muy vistoso. Entre ellas está una ave de color rojo intenso que, que viene acá. El nombre científico es Piranga rubra, le dicen así, pero es una ave o le dicen tangara roja, que visita acá bastante y es muy vistosa, un color muy llamativo. O sea, si alguien ve una ave roja, pues esa es la que está ahí, es migratoria. O sea, es una migratorio de la parte del norte, migratorio boreal. También hay otras que son denominadas las reinitas. O sea, son unas aves también muy chiquitas, son muy bonitas, colores muy vistosos. Y, y bueno, hay una gran diversidad de este grupo, ¿no? Que viene. También realizan unos cantos muy bonitos y, y bueno, la gente podría identificarlas porque tienen colores así blancos, muy llamativos, ¿sí? También hay otras especies que vienen que son también migratorios, los denominados semilleros. Estas aves son pequeñas, parecidos a los gorriones de Quito, un poquito más pequeños y tienen el pico pequeñito y curvo, ¿sí? Y se les puede también identificar muy fácil, pasan la mayor parte del tiempo metidos dentro de la vegetación, pero se los ve por ahí esporádicamente saltando por el pasto, ¿sí? Entonces, como te digo, hay una gran diversidad de, digamos, de grupos que yo podríamos profundizar en cada uno de ellos, ¿no? Pero sí, o sea, esto es una manera un poco más didáctica para tratar de alcanzar al público que esté interesado. Patricio, ¿hay alguna amenaza natural para ellos, tanto en el trayecto como aquí? Me refiero, por ejemplo, a corrientes de aire, a lluvias, o a accidentes geográficos. ¿Alguna amenaza natural para ellos? Sí, las aves migratorias en general tienen que, digamos, luchar contra barreras, eh, digamos, cuestiones que la naturaleza ha puesto naturalmente ahí para ellas, ¿no? Pero saben ellas que cruzando esas barreras, pues van a estar mejor y van a estar bien. Como dicen, el mundo es de los fuertes, los que se adaptan. Entonces estas aves están adaptadas, han evolucionado para poder sobrellevar este tipo de barreras, ¿no? Entonces sí, las condiciones climáticas pueden ser una de estas barreras a las que ellas se pueden enfrentar y muchos individuos de estas especies pues pueden perecer por ello. También debido a que no exista tal vez una gran disponibilidad de alimento, pues sí, son peligros a los que ellas están enfrentadas. También naturalmente existen cadenas a las que se denominan cadenas tróficas, que simplemente son cadenas alimenticias donde están los depredadores en la parte más alta y, los digamos, consumidores primarios están en las partes más bajas de la cadena, ¿sí? Entonces ellos prácticamente forman parte de este ecosistema al que nosotros también formamos, ¿no? O sea, nosotros también nos ubicamos en uno de estos lugares, como tú mencionabas, ¿no? Inicialmente, no es que el ser humano está dominando todo, nosotros somos parte de ello. Entonces, las aves, igual que vienen, están enfrentadas ante estos posibles depredadores como son aves localistas de acá, como pueden ser aves rapaces, como los quilicos, algunos gavilanes grandes. Entonces, todos ellos forman parte de la cadena. Ellos están también prácticamente dando de comer, ¿sí? Otras aves que se sirven de ellos, digamos, de alguna manera también tienen que mantener sus crías y de esta forma se busca un equilibrio natural en el ambiente, ¿no? Entonces, ahora Y eso, sí, y eso es justamente como tú dices, natural. Entonces, ujú, es parte de la cadena y eso es correcto. Eso ujú, es
parte de la naturaleza. Vamos a conversar un poco ahora de las amenazas que ya no son parte de la naturaleza. Pero antes de irnos por ahí, quiero leer un par de mensajitos que me llegaron por acá. ¿Ha traído su fan club el Pato? Anita Piratasi dice, bien, Pato, saludos. Te mandan saludos, Anita. Gracias. Joa Ruiz. Mira, aquí esto está muy interesante. Joa Ruiz dice, tengo un problema en el sector del Chamizal, en Conocoto. Hay un bosque del sector donde hay especies de pájaros, conejos, etcétera. Este bosque ha sido tomado por las personas que hacen motocross, talando árboles y creando sus pistas. Llegan y se ve como los pajaritos salen despavoridos del sector. He hablado con la policía y según ellos toman la denuncia, pero nunca hacen nada. ¿Qué puedo hacer? Ya vamos a hablar de eso, Joa. Es una de las barbaridades que cometemos. André Molina, muy bien. ¿Qué hacer cuando encontramos una ave? Ya vamos por ahí, André. ¿Qué hacer cuando encontramos una ave en mal estado? Nos pregunta André Molina. Anita Piratasi dice, ¿qué acciones se deben tomar las personas que tienen gatos alrededor de los parques? Hemos hablado de eso tantas veces. ¿Dónde frecuentan aves migratorias o las que habitan lugares como parque? Por favor, brindar recomendaciones. Pato, vamos entonces por partes. ¿Cuáles son las principales amenazas antropogénicas, es decir, causadas por nosotros que enfrentan las aves migratorias? Ok. Las principales amenazas son, como en muchos casos, la fragmentación del hábitat, o sea, la pérdida y fragmentación en el hábitat. Si nosotros sabemos que, bueno, pues como seres humanos tenemos que vivir en algún lugar, ¿no? Sin embargo, esto ha reducido el hábitat natural que las especies tenían, porque la verdad es que nosotros de aquí, o sea, tenemos que pensar que nosotros podemos ser considerados como invasores, ¿no? De sus áreas. Entonces, yo creo que deberíamos de tratar de, en lo posible, darnos cuenta de esto, ser conscientes que las aves tienen que tener su lugar, tienen que tener su espacio, y en lo posible tratar de crear este tipo de espacios, ¿no? Eh, Sé que hay mucha información sobre cómo crear o hacer que nuestro ambiente, sea urbano o rural, pues sea un poco más amigable con aves, ¿no? Se puede crear comederos, se puede hacer muchas cosas para poder eh, hacer, pues hacerles más fácil la vida a las aves que vienen, que están aquí, ¿no? Entonces, sí, eso podría ser uno de los principales factores que están amenazando a las aves. Otro sería el que tú mencionaste, la introducción de especies exóticas, ¿no? Como son los gatos, perros. Todos sabemos que, bueno, me encantan los perros, amo a los animales, igual a los gatos, pero sabemos que tenemos que tener un cierto cuidado con ellos porque tienen ese instinto de cacería, ¿no? En especial los gatos. Entonces creo que es un componente bastante importante la mortalidad de ciertas aves a manos de estos animales, ¿no? Entonces pienso que se debería trabajar bastante en este ámbito, tratar de controlar mucho la actividad que nuestras mascotas estén realizando diariamente, ¿no? Saber qué están haciendo, dónde. Creo que también la esterilización es un proceso que puede, de cierta manera, bajarles un poquito esta carga hormonal y estos instintos. Y pues bueno, tratar de controlar en lo que más pueda el acceso de estos animales hacia lugares más naturales, ¿no? Donde se pueden encontrar estas especies. Eh, Patrick, ¿qué hacemos con lo que eh, nos comenta Joa Ruiz, que hay estos sectores en donde se hace motocross, en donde se hacen actividades de alto ruido, de alta concentración de gente? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿A dónde denunciamos? ¿Y qué podemos hacer para detener este ataque directo a los espacios en donde las aves se acercan? Sí, sabes que ese es un tema bastante controversial. Lamentablemente, sí hay estos espacios que de alguna manera, bueno, como son los valles, como mencionaba la chica, ¿no? Joana, sí, o Joa. Sí, hay bastante, es un tema bastante controversial porque de alguna manera las personas están buscando también un lugar para poder realizar sus hobbies o sus actividades. Sin embargo, sí creo que se debe hacer una adecuada zonificación pensando en esto, ¿no? Sé que hay pistas de motocross por algunos lugares y todo. Eh,
sé que no, que para las personas que realizan esta actividad no es lo mismo, ¿no? O sea, irse por un lugar a veces se sienten libres o no sé, ¿no? Pero creo que sí debemos pensar un poquito en eso, ¿no? Que de alguna manera sí estamos irrumpiendo en hábitats naturales que las aves en este caso y otros animales, en realidad todo el ecosistema necesitan y tratar de controlar eso. Creo que debería crearse tal vez alguna ordenanza municipal de alguna manera trate de regular esto. Sé que estas actividades están prohibidas en áreas protegidas dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, hay lugares en los que no, ¿no? Por ejemplo, sé que hubo un caso bastante sonado en el Ilaló. Ese lugar yo frecuento bastante porque me gusta trotar, hacer un poco de caminata. Y sí, la gente tiene prohibido el ingreso ahí a los motociclistas porque sí se han encontrado casos de atropellamiento de animales y cosas así, ¿no? O también ruptura de cercas, un poco dañan la tierra que ellos usan para el arado y todo. Entonces pienso que debe haber una buena comunicación, se deberían pensar en este tipo de cosas, de esas actividades, para que también las personas que realizan esto no se sientan excluidos, pero pueden haber espacios destinados exclusivamente para este tipo de actividades, ¿no? Y tratar de dejar estas áreas un poco más naturales, que puedan tener la paz y la tranquilidad que necesitan los animales para subsistir, ¿no? Entonces pienso que se debería tratar un poco con la generación de estas políticas Así es, esa es la forma realmente, pues, de tratar de empujar las políticas que hay y crear unas nuevas más. nuevas. Estamos como un poco en emergencia realmente. Se les está acabando el espacio a las aves para llegar, para anidar. Esto no es así nomás, es realmente una emergencia y tenemos que tomar acciones emergentes. Quería comentar respecto a lo que decía Anita. em, que nos preguntaba qué hacer con respecto a los gatos y adicionar a lo que tú dijiste, Patricio, y de paso promocionar, porque en próximos días pues tendremos vamos a conversar respecto a un temita que había quedado en veremos, respecto a las enfermedades renales de los gatos y también vamos a conversar sobre cómo enriquecer el espacio, la casa, el patio, el gatio, porque ahora se llaman gatios, unos patios especiales en donde pueden vivir nuestros gatos tranquilamente dentro de casa. Vamos a ver si logramos conversar con la gente de Aves Seguras, Gatos en Casa. Así es que no se vayan a perder, que vamos a conversar respecto justamente de esto en los próximos días aquí en Conversando con el Man. Bernardo, mi querido Bernardo Bortaire Mespa nos pregunta, ¿qué efectos está teniendo el cambio climático en los patrones migratorios de estas aves? Buena pregunta. Sí, muy buena. Bueno, le agradezco a Bernardo. Sí, se está viendo que poco a poco existen desfases, ¿no? Que a veces hay aves que llegan a sitios donde antes, migratorias, ¿no? Llegan a sitios donde antes había una alta disponibilidad de alimento. En este caso, creo que era un estudio puntual que analizaban la disponibilidad de orugas en ese sector y vieron que sí, habían aves que llegaban antes, o sea, antes estaban sincronizadas de alguna manera, en que el pico máximo de producción de orugas coincidía con la llegada de estas aves, ¿no? Migratorias. Entonces, de alguna manera, las aves controlaban a la población de estas y y servían de alimento a las orugas para las aves y que puedan subsistir. Sin embargo, sí se ha visto desfases, se ha visto que ha habido disminución poblacional de las aves, ya que llegan a lugares donde todavía no hay el alimento disponible y esto es debido, claro, al cambio climático. Entonces, sí se ha visto, hay evidencia científica que esto está afectando. Entonces, a las aves las tomamos como un indicador biológico, ¿no? Del estado del ambiente. Y si vemos que este tipo de cosas están ocurriendo, pues es un llamado de atención hacia nosotros, ¿no? Que algo estamos haciendo mal. Entonces, este tipo de desconexión ahorita es frecuente en el mundo, ¿no? Creo que debemos retomar e informarnos mucho más para poder darnos cuenta y poder tomar acciones previas, ¿no? A tiempo sobre lo que está pasando. Entonces, cada una de nuestras actividades, como muchos sabemos, digamos, todas las actividades que realizamos tienen un impacto, ya sea pequeño o grande, ¿no? Y esto está repercutiendo en el ambiente.
Entonces, sí hay una evidencia clara que esto está afectando. Preocupante realmente, Patricio, porque a veces creemos escuchamos que el cambio climático es una cosa que va a pasar algún día, allá, ya de pasar. No, el cambio climático está Está pasando aquí. ya, ya está ocurriendo, y ya está modificando áreas vitales en donde las aves pues vienen a descansar o a anidar, a reproducirse, y eso nos preocupa muchísimo. No, creo que no tenemos mucho la conciencia de lo que es exactamente lo que tú comentabas, ¿no? La cascada trófica, la cadena trófica, ¿no? Una cosa afecta a lo otro, a lo otro y a lo otro y a lo otro. Así que lo que estamos haciendo está afectando a un montón de especies. Sí. Patricio, ¿qué hacemos? Ya estamos, no sé, en la calle, no sé, seguramente te comentó mi hermano con esta garza que encontraron. La encontraron eh, no me acuerdo, en la Gaspar, creo, en la Gaspar de Villarroel, ahí Algo así en me la dijo. avenida. Entonces, encontramos una besita que está bien rarita, que no es las normales que vemos por acá. ¿Qué hacemos cuando encontramos una de estas avesitas? ¿Cuál es la acción inmediata que deberíamos tomar? Ya. Bueno, te comento que el encuentro de esta ave no fue aislado. Ya se había registrado un individuo de esta misma especie en Quito en el 2014, creo que por la calle América, algo así. Y la distribución de esta ave es es en la Amazonía, su distribución natural, digamos, es en la Amazonía y en la costa también y en la parte interandina. Entonces, no se sabe mucho todavía sobre cómo se mueve, se distribuye, ¿no? Y eso pues se lograría haciendo estudios en estas especies, ¿no? Entonces, sí, pues si la gente va por la calle y encuentra una de estas aves, ya sea migratoria o no, que tal vez para muchos va a ser todavía un poquito difícil poder identificar, pues lo primero que tiene que venirse a la mente es saber si es que eh, el ave puede ser un polluelo o puede ser un adulto. Es muy normal que las aves, cuando son muy jóvenes, se caigan de los nidos. Entonces, la gente puede hasta malinterpretar una ave herida, si es que es un ave, porque hay una evidencia de que no puede volar, pero puede ser un polluelo que simplemente por su estado de desarrollo no podría volar. Entonces, lo ideal sería tratar un poquito de preguntarse eso y ver si es posible reconocer eso, ¿no? Pensar en que puede ser eso, ¿no? Y de ahí si, por ejemplo, vemos una ave como esta, ¿no? Que llama mucho la atención, que no es una ave que es cotidiana de visualizar en Quito y sus alrededores, pues igual un poco percatarse del estado. Primero, luego pensar si esa ave requiere ayuda y tal vez la mejor ayuda sea buscar ayuda, ¿no? Buscar a alguien que realmente conozca sobre el tema. Actualmente hay algunas instituciones digamos, pueden brindar esta ayuda. Una de ellas es la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene una, una área denominada Policía Ambiental. Entonces, yo creo que si es que por ahí se encuentra algún policía, pues se puede informar sobre eso y ellos se podrían contactar con esta parte de la policía que esté dedicada para asuntos ambientales y de animales y ellos podrían eh, a tener ciertas medidas para trasladar a este animal a un centro de rescate, puede ser, ¿no? Creo que eso fue lo que pasó con esta ave que se encontraron, ¿no? Esa podría ser una primera opción. Pienso que no es lo más recomendable tratar de cogerla, sobre todo si es una persona que no sabe cómo hacerlo, porque hasta podría causarle un poco de daño a estas aves, ¿no? Entonces, habría que pensar un poquito eso, si hacerlo o no, y principalmente pensar en la seguridad de uno como individuo, ¿no? Uno como ser humano, porque puede ser que la ven a una ave así en medio de la calle y por querer ayudarle, pues puede exponerse ante un accidente. Entonces, lo primero que hay que pensar es si uno está seguro antes de actuar. Y bueno, si es que es un lugar seguro, es un parque, pues se podría pensar en tratar de rescatar de alguna manera esta ave, ¿no? Pero primero buscando a una persona que tal vez tenga el conocimiento para poder manejarlo. Hay algunas instituciones que sí reciben fauna silvestre que tenga, que esté amenazado, que tenga algún daño o que estén heridas. Y creo que
una de las más conocidas, el Fondo Tueri, que queda en la Universidad de San Francisco al frente. Entonces, primero lo que yo recomendaría es tratar de llamarles y ver si ellos pueden actuar, tal vez enviando a personas o algo así, ¿no? Y si no, pues tratar de ver si es que se lo puede llevar, ¿sí? Pero eso sería como, yo dejaría como en segunda prioridad hacer esto. Ajá, hay algunas instituciones, ¿sí? Hay algunas, creo que, a ver, tenemos al Fondo Tueri, tenemos al Zoológico de Guayabamba también, que tienen una clínica veterinaria bastante buena. Sé que también ellos pueden recibir a animales, en este caso aves que estén heridas. También hay un centro de rescate que se llama el Jardín Alado, que no sé si tienen conocimiento de este, que queda por el Ilaló, más o menos por la ruta Intervalles. No sé si ellos estén recibiendo, supe que hace algún tiempo sí lo hacían, pero tú sabes, en estos lugares lo que más le detiene el poder recibir a todas las aves que llegan, a todos los animales, es el espacio primeramente y los recursos. Entonces yo creo que ellos podrían, tal vez, si se les contacta, eh, saber a dónde podrían enviar, a qué centro, como ellos se contactan entre todos, tienen la información de todos, pues saber qué sitio tienen espacio, qué sitio no tienen. Entonces, otro que conozco, que me informó del hecho un colega hace algún tiempo, es un lugar en La Tacunga, es un centro veterinario Planeta Vida, creo que se denomina, de un doctor Medina. También está cerca a Quito y se podría de una manera acceder allá. Creo que la información se puede, de todas las que le estoy mencionando, está disponible en el internet, se puede acceder. También hay algunas veterinarias. Bueno, yo conozco una específica en el sector de la Floresta que se llama Clínica Veterinaria Dino. Bueno, creo que ahora ya cambió el nombre, creo que es Novo Dino o algo así, que estaba a cargo del doctor Leonardo Arias. Él es bastante reconocido veterinario de fauna silvestre y yo sé que él podía recibir animales que estén así heridos. Ajá. Básicamente la recomendación es acudir a alguien que sepa, porque Ujú. definitivamente pues no es lo mismo. Por ejemplo, hay muchos casos, pichoncitos, palomitas, mirlo. Acaban de llamar por teléfono, disculpe. Que les encontramos a las avecitas golpeaditas o que no pueden volar, pues eso es como distinto, no se puede acogerle, tenerle en una cajita, etcétera, etcétera. Pero eso con aves que más o menos son de acá, que tienen la fuerza, que algo conocemos, aún así nosotros hemos recomendado acudir a especialistas, mucho más entonces tratándose de aves migratorias que no viven aquí en el sector. ¿Qué definitivamente no tenemos que hacer, Patricio? ¿Qué no tienes que hacer cuando ves una avecita rarita fuera del entorno natural, normal, digamos, de nuestro espacio? Ujú. Por ejemplo, si es que estás en la calle y te encuentras con una garza de esas, inclusive si te das cuenta que no puede volar, lo que no se debe hacer es tratar de cogerla, tratar de agarrarla o llevártela, ¿sí? Porque eso podría causar mucho más daño a las aves, ¿no? Entonces tú no sabes exactamente dónde está la herida, si es que tal vez está fracturada un ala o una pata, entonces eso podría causar mucho más daño del que tiene. Entonces eso prácticamente yo no recomendaría que la gente lo haga, ¿sí? Tal vez si es que se ve tal vez pichones por ahí, tal vez dejarlas en un lugar tal vez un poquito seguro, pero sí no recomendaría llevarlas, por ejemplo, a la casa, ni que ahí se les dé de comer, porque la gente no sabe, no conoce exactamente cuál es la dieta de ese animal, no sabe qué come, entonces la gente le podría estar dando comida que no le va a hacer bien al animal y le puede también hasta causar alguna enfermedad interna, tal vez algún daño de algunos órganos o simplemente tal vez sobrealimentar al ave y eso le puede causar también la muerte. Entonces, sí, yo no recomendaría de ninguna manera tratar de manipularla ni tal vez llevársela a su casa y ahí tratar de rehabilitarla o mantenerla. Entonces, sí, como tú dices, la primera opción siempre sería
acudir a un profesional, a alguien que conozca súper bien el tema de aves o de rescate de animales de fauna silvestre en general, y a las instituciones que mencioné, se podría llamar por teléfono y eso, ¿no? Ujú. Lo importante sería entonces precautelar un poco la seguridad del ave. Obviamente, si es que está en la mitad de la calle, pues trataremos de que la avecita se mueva para un sitio seguro, pero evitando tocarle, evitando coger a la avecita. Y si es que encontramos pichones, lo que sea, pues retirarles a un espacio que no corran riesgos. Yo recomendaría quédese ahí paradito hasta que llegue la policía, la UMA o las personas del Tueri, si es que los contactó a ellos, o del zoológico de Guayabamba, por ejemplo, quédese ahí paradito al lado del ave, no se vaya a ir, protéjala de las inclemencias del tiempo, de otros animales, de otras personas, que de todo hay en esta viña del Señor. Entonces, cuidarle un poquito hasta que esté a buen recaudo el animalito. Exactamente. Pato, no sé si es que estoy hablando cualquier cosa, pero vale preguntar. ¿Hay algún tipo, no sé, de bichito, de parásito, de enfermedad, de sarnita o alguna cosa que nos pueda transmitir una avecita de estas si es que la topamos? Sí, existen enfermedades las denominadas zoonóticas que pueden ser adquiridas eh, mediante la manipulación de animales, sí. No solo de aves, ¿no? Sino en general de animales, de fauna silvestre, pongamos el caso. Entonces, no hay mucha información sobre esto, pero ya se ha documentado algunas, ¿sí? Algunas, principalmente protozoarios, que pueden afectar al ser humano, son, digamos, organismos de una sola célula. Entonces, así como puede ser una ameba o algo así, pongámoslo un poco más simple para que la gente lo pueda entender, que pueden afectar, por ejemplo, a la vista, al ojo, claro, si es que hay un contacto directo de algún fluido con nuestros ojos, ¿no? Si en el caso le podemos topar al ave y topamos esa área que está infectada, pues si nos topamos el ojo podría afectar. También hay algunas que bueno, tienen ácaros, sin embargo, estos hasta ahora no se ha documentado exactamente si estos ácaros pueden eh, afectar al ser humano, ¿no? Pero sí, sí hay parásitos, por ejemplo, si es que tenemos las manos, si topamos, normalmente las aves eh, realizan procesos de digestión muy rápidos y a veces cuando les tenemos en la mano pueden expulsar heces o residuos nitrogenados en nuestras manos que puede tener algún parásito. Y si se nos topamos nos llevamos la mano a la boca directamente, pues sí, sí podríamos tener algún parásito, ¿sí? Eh, Creo que sí, en lo que más se pueda tratar de no manipular, en especial no dejar manipular a los niños, yo recomendaría. Porque como sabemos, los niños no tienen ningún cuidado, les pueden topar en todas las partes de las aves y pueden llevarse a las manos a su cara, a su boca, a sus ojos. Entonces ahí podría haber algo así, ¿no? Podría haber alguna infección zoonótica. Pero más que Un eso, motivo no hay más. algo así tan grave. No hay algo así tan grave que podamos decir me puede transmitir algo que me pueda matar, ¿no? Tienen algunas garrapatas también, ¿no? Eh, yo por mi experiencia atrapando aves y anillando y tomando algunas muestras también, me he dado cuenta que muchas están parasitadas con garrapatas. Entonces, afortunadamente a mí no me ha pasado nada, no he manipulado aves con todo el cuidado del mundo y no ha pasado absolutamente nada, nada que yo sepa, ¿no? No, pero todo bien. Pero yo recomendaría que en lo posible no manipular demasiado a las aves. Entonces, un motivo más para no tocarlas y dejar que un especialista en el tema venga a ayudarnos a rescatar a esta avecita. Como decía Patricio, puede que el ave no, solamente esté descansadita nomás, solo estoy cansada, no es que no puedo volar, solamente estoy tomando aire para seguir con mi viaje, así es que mejor no manipularlas. Anita Piratasi, dice, se me adelanta la Anita, está bien, está bueno. Bueno, Anita, nos adelantamos con tu pregunta entonces. Pato, me imagino que deben haber páginas web o guías de ayuda a conocer y proteger aves. ¿Podrías compartirnos al público? Porque sucede que la mayoría de la ciudadanía desconoce de estos sitios donde hay mucha información que ayudaría a conocer más de cerca la ave y fauna. Sería excelente. De acuerdísimo con Anita. La información está ahí, lo que pasa es que la gente no sabe en dónde buscar, no sabemos en dónde buscar
esta información. Pato, por favor. Sí, afortunadamente tenemos varios científicos aquí en el país que se han dedicado a sistematizar la información y a levantar y documentar todo lo que se refiere a aves, ¿no? Existe una página que es muy útil, está siempre súper actualizada, y es la BioWeb de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, donde está ya sistematizada toda la información de aves registradas aquí en el país, e inclusive dan mucha información respecto al estado de conservación, a si es que está dentro de categorías de amenaza, como de la UICN. También hay información sobre si está esta ave dentro de otra categoría de amenaza a nivel nacional, que son las listas rojas de aves la lista roja de aves del Ecuador. Esa página para mí es súper útil, eh, es muy clara, hay mucha información ahí, hay fotografías inclusive de la mayoría de aves. Hay algunas que no tienen, pero hay muchas que sí. Hay también los libros de aves del Ecuador, de Robert Rigel y Greenfield, donde están las láminas de campo. Entonces la gente puede ahí tal vez identificar a las especies, ¿no? Aunque hay dibujos, entonces se puede ir revisando. También ahora hay algunos libros como de Juan Freile, igual de Aves del Ecuador, de Lelis Navarrete, también de Aves del Ecuador, a la que la gente puede acceder. Lamentablemente no hay una plataforma disponible, digamos, gratuita de estos libros, pero se puede acceder también a esta información. También hay algunos lugares donde, por ejemplo, el zoológico de Guayabamba, que tiene algo de información. También hay plataformas como aplicaciones que es de amplio uso a nivel mundial, y ahí está incluida Aves del Ecuador, ¿no? Entonces una de ellas es el eBird, se llama eBird. Es así, se puede acceder fácilmente, y ahí puede haber mucha información sobre la distribución de las aves, dónde están, si son migratorias o no. Eh, También hay algunas aplicaciones en el celular desarrolladas por el laboratorio de Cornell, que se llama Merlin. La aplicación es fácil de bajar del internet, y se puede acceder, se puede descargar paquetes, y hay el paquete de Ecuador, entonces ahí se puede descargar eh, todas las listas de aves que están registradas acá, e inclusive con sus cantos, con sus diferentes variaciones en el plumaje, cuando son machos, hembras, juveniles. Entonces, de esa manera, ahora se puede acceder de muchas formas a la información, ¿no? Solo hace falta un poquito buscar, ser un poquito curioso y acceder a esta información. Un poquito de ganas de conocer, un poquito de ganas de saber con quién estamos conviviendo, porque estamos conviviendo todo el tiempo con aves, con animalitos, etcétera. Y si es que nos informáramos un poco más, tal vez podríamos dejar de hacer tanto daño. Pato, ¿qué tenemos que dejar de hacer para dejar de fastidiar a las aves? No solamente a las migratorias, sino a las que viven acá. Sí, es un poco complejo tener como una receta, ¿no? Ya habíamos hablado un poco sobre los impactos por los que están sufriendo esta pérdida y fragmentación de los hábitats de estas aves. Entonces yo creo que sí debemos un poco primero pensar en que cada ser vivo, cada animal que se encuentra aquí, pues merece vivir, merece estar aquí, merece ocupar un lugar, y pensar, bajarnos un poco el ego, ¿no? Porque mucha gente, así como tú lo mencionaste anteriormente, piensa que somos la especie que debe conquistar a las demás o cosas así, ¿no? Estamos sobre todos. Pero eh, hay muchas especies que están ahí, y del bienestar de ellos depende nuestro bienestar. Y simplemente no nos damos cuenta porque no es tan obvio, no es tan evidente. Pero se vuelve obvio cuando uno investiga, cuando uno un poco se informa y busca que todo está interconectado, todo está relacionado, ¿no? No es que somos aislados. Entonces yo pienso que se debería trabajar mucho en tratar de no seguir fragmentando el hábitat de ellas, sobre todo crear espacios
donde ellas se sientan bien, áreas protegidas, así como lo hemos estado haciendo, y no solo esperar que el Estado, que el gobierno establezca, sino yo creo que entre comunidad pues, nos podemos organizar y crear nuestras propias áreas que tengan eh, diferente tipo de árboles para que ellas puedan alimentarse de esto, crear también un poquito de hábitat para que ellas se sientan bien, puedan desarrollarse bien y pues controlar igual a los animales exóticos que están aquí, que sí, yo sé que el ser humano tiene un apego hacia ellos, hasta estudios dicen que pueden ser considerados hasta más importantes que miembros familiares, ¿no? Y en realidad se crea un vínculo especial con los animales. Yo tengo una perrita que realmente sí le quiero y está conmigo, pero claro, yo le controlo muchísimo que no vaya a atacar animales, que le trato de educar, que se controle un poco. Igual sé que tengo algunos amigos que tienen sus gatitos y todo, que dejan que el gatito salga o sea, como para que pase, ¿no? Pero sí les he tratado de sugerir que no es lo mejor, ¿no? Porque, claro, estudios indican que los gatitos se alimentan de todo lo que hay en el ambiente, de lagartijas, de un montón de cosas, incluidas las aves de ahí. Entonces sí, digamos que son unos asesinos en potencia. Toca decir así, ¿no? Pero es así. Pero yo creo que si es que hay un buen cuidado, se les trata de controlar las áreas a las que ellos tienen acceso y todo, pues se, se controla bastante eso. Y por último, una recomendación sería no matar a las aves por curiosidad ni nada. Yo sé que mucha gente, sobre todo en lugares rurales, eh, tira piedras o cosas así. Entonces, tratar de pensar en eso, ¿no? Tratar tal vez, si conozco a alguien que hace eso, influenciar positivamente en ellos, dándoles una alternativa para que las deje libres, ¿no? Las deje libres y que sigan formando parte del ecosistema en el cual se encuentran, ¿no? Entonces, prácticamente eso pensaría yo que es lo que no se debería hacer. Muy dulce, Patricia, dice influenciar en ellos para que no lo hagan. ¿Sabe qué le digo yo? Denúncielos, denúncielos, porque la cacería está prohibida, absolutamente prohibida. Denúncielos por el COIP, está prohibida absolutamente la cacería. Hay una cosa también adicional, pues, respecto a los gatos, principalmente a los perros también, pero pues los gatos. Recordemos que alimentar súper bien a nuestro gato no garantiza que nuestro gato no vaya a cazar. Los gatos cazan por instinto. Es su manera de vida, su forma de vida es cazar. Así es que ellos lo hacen no solamente por alimentos, sino también por instinto. Lo más importante sería tenerlos dentro de casa y, por supuesto, esterilizados. Voy a aprovechar, Pato, que estás aquí y te voy a sacar una pregunta un poquito polémica, porque a nosotros nos duelen todos los animales que son, absolutamente todos, somos dolientes de todos los animales, eh, pero nos preocupan tremendamente los animales que se han convertido en que no son animales endémicos, que se han convertido en una amenaza para animales endémicos y para el ser humano. Tenemos el caso de las palomas. Nos duele muchísimo las palomas porque se encuentran en el centro histórico, ya se han encontrado cientos de palomas muertas, porque la gente simplemente ya les estorban, les fastidian, les dañan los techos y les envenenan. Es dolorosísimo lo que pasa con el tema de las palomas. ¿Qué hacemos con las palomas que nos duelen en el alma y nos preocupan profundamente, Pap? Sí, es un tema bastante, digamos, difícil de tomar alguna decisión, ya que de alguna manera nosotros, bueno, crecimos y hasta forma parte del paisaje del centro de la capital, ¿no? Estar ahí, ver las palomas como vuelan, para las personas que nos gustan las aves y amamos las aves, pues nos da hasta una sensación de tranquilidad, nos transmite hasta una atmósfera de paz, ¿no? También las palomas son el símbolo de la paz. Nos dolería matar a ese símbolo, ¿no? Pero la gente debe conocer que estas especies son introducidas, al menos la especie que está en el centro de Quito, en todos los lugares, es la denominada Columba livia, es el nombre científico,
Y claro, hay que buscar métodos de control, porque en realidad sí, he escuchado y he visto noticias que hasta se han caído techos de casas, y un poco eso es muy peligroso para la gente que vive ahí, ¿no? Por los desperdicios que las palomas dejan arriba, ¿no? Eh, entonces sí hay que buscar un método de control. Lamentablemente yo pienso que eh, tal vez, sí es feo decirlo, ¿no? Pero igual la gente que está en el municipio, creo, no sé exactamente, que tiene esta decisión que debe tomar una decisión ante ellos, ha sido de reducir la población mediante el sacrificio de varios, pues pienso que debería hacer. Sin embargo, debemos pensar en que estas palomas están quitando de alguna manera el espacio que deberían ocupar las especies endémicas. Por ejemplo, las tórtolas. Las tórtolas es una ave nativa de acá que igual pues convive y, y está ahí con nosotros, ¿no? También nos produce este tipo de sensaciones y de pensamientos en las personas que amamos a las aves, ¿no? Pero si causan ya un problema y no es un organismo que es, digamos, originario acá, debería buscarse una forma, veámoslo entre paréntesis, más humana de controlarlas, ¿no? Pero sí, la reducción de la cantidad poblacional, pues es una alternativa que sí ha funcionado hasta cierto punto, no ha sido decisiva, o sea, no ha resuelto el problema por completo, pero pienso que sí se podría trabajar mediante algún estudio, realmente buscando tal vez alguna forma de esterilización. Es difícil tratar de hacer eso. Costaría demasiado, pero tal vez reduciendo poco a poco o evitando tal vez que se sigan reproduciendo así, mediante una forma de esterilización, las que se podría administrar tal vez de una forma oral, no sé exactamente. Tendría que hacer más investigación sobre eso y de alguna manera no tener que tomar esa decisión de sacrificio, ¿no? Pero lógicamente sí hay que considerar que es un problema, ¿no? Ya se pasa el nivel y está causando ya un problema en eso. Y cuando eso sucede, pues hay que tratar de tomar alguna decisión drástica. Es doloroso, Pato. Siempre nos duele muchísimo hablar del tema de las palomas, de los animales que tristemente nosotros pues, estamos convirtiendo en, comillas, plaga, que no son en realidad, sino que nosotros los hemos hecho. Leí en alguna parte pues, que se habían tomado el trabajo de determinar los nidos, en donde anidaban las palomas y retirarles los huevos, ir quitando los huevos. Hay un sistema de esterilización a través de la alimentación, etcétera, pero definitivamente se necesita voluntad para hacer. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Eso es lo peor que podemos hacer respecto a este tema. Pato, te agradezco muchísimo, muchísimo por toda la información que nos has dado. Creo que nos queda claro que lo que mejor podemos hacer es llamar a alguien que sepa, llamar a quien sabe y no manipular a las avecitas que nos visitan. Tratar de causarles la menor molestia posible a sus hábitats. Por favor, si se va a caminar al bosque, si se va de camping con los amigos, no vayas llevando la música, es un súper absurdo. Ahí ellos nos ponen la música la pone la casa, la pone el bosque. No vayas llevando música, que eso les molesta muchísimo. Te agradezco muchísimo, Pato, por toda la información y te comprometo para algún otro momento seguir hablando de turistas de alto vuelo. Muchísimas gracias, Pato. Listo, igualmente te agradezco mucho, Maritza, y con gusto, pues cuando haya una nueva oportunidad, pues estaré aquí presto para brindar la información que tenga. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Patricio Mena. Él es biólogo y tiene una maestría en ecología. Súper metido en el tema de las aves. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron súper pendientes de esta transmisión y que están constantemente pendientes de la transmisión de Conversando con el Man. No se olviden, todos los martes a las 18 horas por el Facebook Live del Movimiento Animalista Nacional. Les quiero hacer un recorderis pequeñito. Tómese un tiempito, haga un tweet, etiquete a la Corte Constitucional. Estamos esperando una respuesta sobre la consulta popular. ¿Quieres Quito con minería? ¿Quieres Quito sin minería? No importa cuál sea la opción. Preferible sin minería. Pero si es que quieres con minería, también tienes derecho a decidir.
Hashtag Quito sin minería. Etiqueta a la Corte Constitucional y pide que por favor nos den una respuesta respecto a la consulta popular. Muchas gracias por haber estado súper pendientes de este espacio. Gracias a todos los que hicieron unas preguntas. Mira, aquí nos ponen una cosa interesante, que voy a terminar con esto, que Anita, que estuvo súper moviendo aquí la conversación en el chat. Toda la fauna silvestre cumple funciones esenciales. Voy a cerrar con esto porque está súper bueno. Toda la fauna silvestre cumple funciones esenciales, como dispersores, polinizadores, controladores de plagas, de alimentos, etc. Para seguir subsistiendo en este planeta, por favor, busquen información, conozcan y protejan y seamos responsables con nuestros animales domésticos. No hay nada más que decir. Anita Piratasi lo dijo todo, ella cerró Conversando con el Man. Muchísimas gracias. Este espacio ha sido creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de romper, acabar, destrozar, derrotar esa loca, absurda y rara pirámide en la que nosotros estamos arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes el próximo martes. Gracias a la Andre, a la Keke y a la Nati que forman parte de este espacio. Nos vemos el próximo martes. Adiós.